Público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 21 de septiembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Son ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, síguenos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas antes de dar paso a nuestro primer invitado el día de hoy. Bueno, sobran los calificativos al informe demoledor de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela. Yo le diría que devastador, tomando en consideración que lo que se denuncia allí continúa ocurriendo en nuestro país. De hecho, el título, para que se haga una idea, un informe que invitamos a leer, como lo hemos hecho con los anteriores. Esto no va a dejar indiferente a nadie, no puede hacerlo. En Venezuela y más allá de nuestras fronteras, conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado, estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir a la oposición al gobierno. Es el título de este documento, e insistimos, que no puede dejar indiferente absolutamente a nadie. Es incluso más duro que el primero que se presentó en su momento, donde ya la misión pedía que se investigaran posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país y pedía a la comunidad internacional, incluso a los estados, actuar de forma independiente bajo el concepto de justicia universal. Si ustedes leen en la página de Naciones Unidas, allí relatan la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, ha dado a conocer este martes su último informe en una rueda de prensa en la que señala que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad. En el informe, la misión insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia. Nuestras investigaciones, esto está entre comillas, y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben ser cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley. Esto lo declaró Marta Baliñas, presidenta de la misión. Una de las cosas más graves, reiteran que se trata de un plan orquestado y señalan directamente a Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno. Insistimos, es un documento que no puede dejar indiferente a nadie, como no ha ocurrido en algunos casos, todo hay que decirlo. En Colombia analizan el impacto de este informe, si pone presión a la relación con ese país. En un trabajo especial que publica hoy El Tiempo de Bogotá, el documento hace énfasis, dice la nota, en la policía secreta, en Maduro y Diosdado. ¿Qué dicen los analistas?, se pregunta la prensa colombiana. El 26 va a haber un acto de reapertura de la frontera donde va a asistir el presidente de Colombia, Gustavo Petro. No sabemos si va a asistir también Nicolás Maduro. Habrá que ver qué dicen sobre este tema y la gravedad de lo que se denuncia allí, con lujo de detalles, cuáles son las prácticas. Por cierto, que están siendo investigadas en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad. Esta semana, me parece, o estos días,
habrá votación en el Consejo de Derechos Humanos para que se prorrogue el mandato de la misión. Abdo Benítez, presidente de Paraguay, dijo que su país liderará una petición en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra el régimen de Maduro. Esto lo tomó de Infobae, lo dijo ayer durante su intervención, por cierto, en el Consejo General, en la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario paraguayo declaró que apoyará una resolución que permitirá seguir investigando a profundidad la violación de derechos humanos en nuestro país. Por cierto, Ecuador se va a unir a 6 países que van a solicitar la renovación de la misión, incluyendo Chile. Ayer el presidente Boric, durante su intervención en Naciones Unidas, pidió la libertad de presos políticos en Nicaragua y criticó lo que está ocurriendo en Venezuela. Algo parecido hizo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que aspira a la reelección. Denunció en la ONU la crisis migratoria venezolana, están huyendo de la violencia y del hambre. Y esto tiene que ver, en el fondo, con lo que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Con nuestros invitados vamos a analizar, bueno, la crisis que está en ciernes, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ustedes recordarán la depreciación del tipo de cambio en nuestro país de manera acelerada. Nos hemos preguntado si estamos frente a una crisis en ciernes, si se pueden tomar medidas de fondo, incluso si no hay cambio político. La respuesta, evidentemente, entiendo, es que no. La solución económica en nuestro país pasa por una solución a la crisis institucional y política, que está en buena medida reflejada en el informe que se presentó ayer en Naciones Unidas. De inmediato le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Y a esta hora saludamos a nuestro invitado, que conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Se trata de Henkel García, director, fundador de Albus Data. Henkel, una vez más, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Mariale. Como siempre, un gusto. Un gusto conversar contigo sobre el tema que nos ocupa. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica que pasa por lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país. Creo que contigo lo hemos conversado. Recientemente José Guerra decía que la situación de las reservas internacionales lleva a un suicidio económico. Yo te pedí un comentario inicial sobre este tema. Te escuchamos. Sí, el punto de José Guerra es referente, y me imagino, porque conozco cuál es su posición sobre el uso de las reservas internacionales para mantener un tipo de cambio bajo y que eso se refleje en importaciones baratas, en productos que la gente pueda consumir a precios relativamente bajos, ¿no? Eso sí, por supuesto, es insostenible. Yo también comentaba, y a través también de la cuenta de Albus Data, que la misma falta de información no podemos decir con precisión de dónde vienen los dólares que son ofertados en el mercado cambiario. No hay números de PDVSA, el Banco Central tampoco menciona cuáles son los montos que vende específicamente en ese mercado. Entonces, así es difícil también fijar una posición robusta. Lo digo por lo siguiente: si a todas luces, el punto de José Guerra tiene validez porque cuando observas el comportamiento de las reservas internacionales, esa data sí la tenemos, hay una disminución importante a pesar de tener unas reservas internacionales muy bajas. O sea, están bajas, igual siguen disminuyendo, y el punto de José es que se están utilizando esas reservas para mantener un tipo de cambio relativamente bajo. Pero no toda la oferta viene por allí. Hay oferta que viene de PDVSA. Con esto quiero decir es que PDVSA, para cumplir con sus compromisos en bolívares, debería vender en el mercado cambiario. Vende dólares, que es lo que produce PDVSA con sus exportaciones, para obtener bolívares, para cumplir con sus compromisos en bolívares, que pueden ir desde pago de nómina, pago a proveedores y también pago de impuestos que tiene que pagar esta empresa estatal. Si lo que se vende en el mercado cambiario se resume o solamente se refiere a esos puntos, entonces es algo relativamente sano, porque solamente son los requerimientos de bolívares que tiene, o solamente se estarían vendiendo los requerimientos de bolívares de esta empresa estatal. Si vendiese de más, es decir, cuando veamos, o que lo que hemos visto en el pasado, porque no es una política reciente, sino lleva décadas con nosotros, cuando se vende de más, cuando PDVSA inyecta divisas que realmente no corresponden a estos egresos que les he mencionado, entonces ahí sí hay un proceso
de sobrevaluación de la moneda y que eso distorsiona la economía al tener una moneda sobrevaluada. Prácticamente el único producto que podemos exportar es el petróleo, porque las demás exportaciones no serían competitivas afuera de Venezuela. Bueno, y ya tenemos largas décadas con ese comportamiento. Y en el punto específico, y con esto concluyo esta intervención, el punto específico que se refiere a José Guerra es que, bueno, vas a terminar de quemar las pocas reservas internacionales que nos quedan. No se va a desentar realmente cómo es esa dinámica cambiaria y que el bolívar tenga el valor que refleje la realidad económica que tiene el país. Creo que por allí viene el punto que trata de alertarnos José Guerra. Claro, Henkel, entre otras cosas, lo que preocupa y mucho es qué va a ocurrir cuando se acabe lo que queda en reservas internacionales. José Guerra habla de un número, efectivamente, se presupone, por la falta de transparencia del Banco Central de Venezuela, dice al 15 de septiembre, el BCB ha perdido 824 millones de dólares y las reservas alcanzaron ese día 4.990 millones, al excluir los 5.100 millones de los derechos especiales de giro, que no son reservas internacionales. Entonces, yo te pediría un comentario. Ya otros especialistas en este espacio han expresado su preocupación. Ya vivimos lo que significa una depreciación brutal de nuestra moneda con el impacto que esto tiene en el índice de precios al consumidor. ¿Qué puedes decirnos sobre este punto en específico? Te escuchamos. Sí, bueno, hay gente que relaciona el nivel de reservas internacionales con la fortaleza de la moneda, pero para mí la principal función que tienen las reservas internacionales es dar una señal a los mercados de que Venezuela tiene recursos suficientes en divisas para cumplir sus compromisos en moneda extranjera. Entonces, claro, cuando no tienes reservas internacionales, bueno, primero que esos compromisos estarían en vilo, porque pudiesen no poder cumplir con esos compromisos, y además una pésima señal hacia los externos, porque no es un país con finanzas robustas, no es un país con finanzas sanas, bueno, y es una pésima señal en un país también, una economía que está sedienta de inversiones, sedienta de personas y empresas que se atrevan a invertir en Venezuela, que para mí eso es esencial para poder salir de la crisis que estamos. O sea, el requerimiento de fondos, de recursos que tiene Venezuela para poder salir de este hueco es inmenso. No nos basta centenas de millones de dólares, que sí puedan hacer algo de diferencia y de hecho la están haciendo. Lo que necesita Venezuela son miles de millones de dólares, no solamente que venga del sector privado, sino también que venga de multilaterales. Entonces, lo que estamos viendo es señales sobre la supuesta fortaleza de la economía venezolana. No es tal, es todo lo contrario. Es un país que todavía tiene unas precarias finanzas o un flujo o un balance, su balanza de pagos es muy, muy débil, que todavía estamos lejos de ir recuperando esa solidez que queremos mostrar y que en algún momento tenemos que alcanzar si realmente nuestro objetivo es salir de este hueco, ¿no? Si queremos mantenernos en este hueco, bueno, cualquier cosa nos sirve, pero si queremos salir de este hueco, entonces son muchas las cosas que tenemos que hacer, y entre esas cosas, entre esos hechos, bueno, mostrar una balanza de pago sana, unas reservas internacionales que vayan creciendo en el tiempo. Para decirte una referencia, que siempre cito el caso de Perú, pero Perú es uno de los países que tiene las reservas internacionales más altas de Latinoamérica. Creo que por los momentos, o en estos momentos, ronda los 70.000 millones de dólares, ¿no? Por no comparar con lo que nosotros tenemos, que tenemos apenas 4.000 o cercanos a 5.000 millones para economías que sí, la peruana es más grande, pero no mucho más grande que la venezolana. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que puede ocurrir con el tipo de cambios, Henkel. Insisto, por el impacto que esto tiene en el índice de precios al consumidor. Esta depreciación de más del 30% inmediatamente se reflejó en los precios. Creo que lo conversamos contigo, con otros analistas, a pesar de que el Banco Central, por cierto, en las últimas cifras de inflación no lo reflejó. Al regreso yo te pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio y atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por lo que está ocurriendo con el tipo de cambio y las reservas internacionales, como lo ha advertido, entre otros, José Guerra. Nos acompaña Henkel García, director y fundador de Albus Data, y yo le dejaba una inquietud a nuestro invitado acerca de lo que puede ocurrir con el tipo de cambio, lo que resta de este año 2022. No sé si es posible predecirlo, Henkel, porque una cosa está directamente relacionada con la otra. Y otra vez, cualquier depreciación de nuestra moneda inmediatamente se ve reflejada en los índices de precios del consumidor. Sin ir más lejos, la semana de la brutal devaluación que sufrió el bolívar, bueno, los precios incrementaron hasta 30% y lo que recibieron los maestros se diluyó justamente en ese porcentaje. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Y que tú, como tú bien mencionabas o dejas entrever, no toda la inflación se va a ver en las cifras de agosto. Hay buena parte de esa inflación que la vamos a ver de la manera como que se recogen los precios, porque los precios no se recogen todos a final de mes, sino es un proceso de recolección de precios que en el caso de agosto vino previo, o muchos de esos previos se recolectaron antes de lo que ocurrió con el tipo de cambio. Entonces vamos a ver una inflación de agosto que fue relativamente alta, y también la de septiembre tiene apunta a que vamos a ver una inflación también alta en el mes de septiembre. Con respecto a lo que puede ocurrir con el tipo de cambio, como tú bien dices, en Venezuela es muy difícil de predecir, pero ya entendemos los venezolanos cuáles son las variables que tenemos que hacer seguimiento, y aquí está lo que resulta evidente es, primero, la base monetaria, la masa monetaria y sobre todo la base monetaria, que es el dinero que emite el Estado. Eso en las semanas de convulsión aumentó 36% en apenas una semana. Lo que sí pasó, y hay que decirlo, es que hubo sus correctivos de manera inmediata, tanto en la masa monetaria, es decir, las semanas siguientes a ese aumento de 36%, lo que vimos fue contracción de base monetaria, es decir, el gobierno se dio cuenta
del desequilibrio que estaba causando, y lo que hizo fue recoger base monetaria y también aumentó la oferta de divisas. Y estas son las dos grandes variables que hay que hacer seguimiento durante las próximas semanas. Bueno, ¿qué está pasando con la masa monetaria y específicamente con la base monetaria? Y bueno, tratar, es una información que no es pública, que hay que irse por los caminos verdes para averiguarla, cuál ha sido la oferta de divisas en el mercado cambiario por parte de BCB y otros entes, porque bueno, no solamente BCB ofrece en el mercado cambiario, también hay oferta pequeña, pero de sectores privados y sobre todo exportadores que son obligados a vender 20% de lo que exporten en ese mercado. Entonces, dependiendo de esas dos variables, se va a comportar. Lo que sí le pudiese decir que viendo el comportamiento de ambas variables y sobre todo de lo ocurrido y lo que pasó después con la masa monetaria en sí, para mí vamos a ver por lo menos unas cuantas semanas de relativa tranquilidad. O sea, yo, para transmitirle algo de seguridad y tranquilidad a la gente, yo creo que los próximos días, las próximas semanas van a ser relativamente tranquilos hasta que lleguemos a noviembre. Noviembre va a ser, y eso se lo decimos a nuestros clientes, noviembre es un mes que históricamente ha sido de desequilibrio tanto en tipo de cambio como en precios, y nuevamente este noviembre va a ser uno de mucho cuidado, de hacer un seguimiento muy cercano a lo que ocurra durante esas semanas. Ahora, sobre el tema de la inflación, gente, otra vez, digamos, la sombra de la falta de transparencia en el manejo de los datos sobrevuela sobre el Banco Central, y te lo comento porque en agosto efectivamente ellos registraron un índice de precios al consumidor de 8,2%, muy lejos de lo que registró, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Finanzas, esta organización independiente que ubicó la inflación en 17,3%. Yo te pediría un comentario sobre esta diferencia tan importante, en tu opinión, ¿a qué obedece? Te escuchamos. Sí, como te comentaba, pudiese ser de metodología. Lo que pasa es que el Banco Central de Venezuela, y eso, esto tiene tiempo, ¿no? El Banco Central de Venezuela ha cambiado de metodología para hacer lucir la inflación más baja de lo que realmente era. Eso viene desde 2014-2015, cuando ya es una cosa evidente, cambiaron los ponderadores con que se calcula el índice general de precios al consumidor, el índice nacional, para hacerla lucir más baja. Y eso lo puedes ver rápidamente en las cifras de inflación de ese momento. Entonces, claro, ya con esa raya, bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, uno pudiese ya asumir que sí, hicieron alguna maniobra para subestimarla. Pero dando el beneficio de la duda, habría que ver qué reportan ellos en septiembre. Si en septiembre reportan 10-15%, entonces, bueno, ahí hay como para que metodológicamente darle el beneficio de la duda a cómo la están llevando. Y sobre todo cuando veníamos las cifras tanto del observatorio como de firmas privadas, como del mismo Banco Central, cuando veían la interanual, todas estaban entre 100 y 150 y no se distanciaban una a la otra. Hay que ver si hay un cambio de postura del Banco Central de Venezuela, que no me extrañaría porque en el pasado ya lo han hecho, para manipular el índice y hacerlo lucir más bajo de lo que realmente estamos viendo en la economía venezolana. Ahora, sobre el nivel de reservas que está directamente relacionado con el precio del petróleo, Henkel, preocupa y mucho también lo que ha ocurrido con el precio internacional del crudo, producto de, bueno, el devenir de la guerra en Ucrania. Da la impresión, todo parece indicar que al final Ucrania, bueno, se va a imponer en esta guerra, en esta invasión que inició Rusia, pero en todo caso el devenir de este proceso bélico se ha visto reflejado en los precios internacionales del petróleo por debajo de $100. Esto golpea directamente a la economía venezolana y también, entiendo, tiene que ver con el tipo de cambio, la posibilidad de maniobra del régimen de Nicolás Maduro. Te pedí un comentario sobre estos escenarios para finales de año, el impacto que va a tener para los venezolanos. Te escuchamos. Sí, Venezuela, por sus características, que es algo que tenemos que tener consciente, porque más allá y aprovechando el espacio para mandar este mensaje, Venezuela es un petroestado y es una realidad que nos tenemos que plantearnos, que tenemos que cambiar en el futuro, ¿no? Entonces, la principal generadora de divisas es PDVSA. También hay algunas empresas mixtas que también venden allí, pero PDVSA es la mayor accionaria, la mayor accionista y el Estado venezolano de todas esas empresas. Entonces son los principales oferentes de divisas. Entonces, lo que pasa con el precio del petróleo, y no solamente con el precio, sino también con la producción y la exportación, entonces de allí depende la cantidad de divisas que se tenga para
ofertar en el mercado cambiario. Entonces, si hay un deceso importante, y te repito, de los dos, porque ¿qué pudiese pasar? Que vemos una caída de precios y Venezuela, bueno, hipotéticamente, en un escenario de estos optimistas, logra aumentar marginalmente su producción y su exportación. Entonces, allí el efecto que puede tener esa caída de precios estaría atenuada. Pero si vemos una producción que no sube y precios del petróleo que desciende de manera abrupta, entonces allí sí hay que plantearse otros escenarios en materia cambiaria, porque repito, no tienes oferta de divisas, no tienes ya reservas internacionales que quemar para mantener el tipo de cambio, entonces allí en ese escenario pudiésemos ver una presión importante en el tipo de cambio. ¿Y es posible predecirlo, Henkel? Si tú nos decías que no, pero nos ha hablado, digamos, de un tipo de cambio que está ahora mismo muy lejos de lo que refleja, por ejemplo, la página web del Banco Central o incluso el paralelo, que según el economista José Guerra, es un tipo de cambio que se mantiene bajo, entre comillas, de manera artificial. Te escuchamos. Es imposible. Y el tratar de eliminar esa sobrevaluación también va a ser un fenómeno muy difícil de lograr en el pasado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Para tú disminuir esa sobrevaluación, que es algo que los economistas han destacado y es una realidad, en cierta medida, ¿no? Habría que ver qué tanto está sobrevaluada, eso es otra cosa difícil de especificar, de hallar. Tiene que haber un descalce entre la variación del tipo de cambio e inflación. Es decir, para eliminar esa sobrevaluación, lo que tendría que ocurrir matemáticamente es que la variación del tipo de cambio fuese de manera más acelerada que los precios internos. Y claro que como ya tú lo dejaste claro a lo largo del programa, bueno, la inflación está yendo al mismo ritmo del tipo de cambio. ¿Y por qué? Porque todo el mundo piensa en dólares, todo el mundo tiene sus precios reflejados en dólares, entonces el movimiento del tipo de cambio va a ser muy parecido a la inflación. O sea, eliminar la sobrevaluación en Venezuela no va a ser una tarea sencilla, eso va a ser una tarea pendiente en el futuro y como te repito, no hay manera de medio asegurar algo. Quizás a final de año, yo te puedo decir a final de año vamos a terminar con un tipo de cambio entre 10 y 12. Eso, porque bueno, quedan 3 meses. Pero si me pregunta cómo vas a cerrar 2023, ya es un ejercicio un poco más esotérico, más de bola de cristal, porque es muy difícil en un ambiente de altísima complejidad como es el ambiente venezolano, y la complejidad no solamente por un número de variables que se manejan, y esto es algo teórico, pero también no sabemos cómo se interrelacionan esas variables. O sea, es complejo y ambiguo. Al mismo tiempo, es un escenario muy difícil de operar y bueno, nos ha tocado a los venezolanos por muchos años y eso es otra, ¿no? Otra de las cosas que deberíamos cambiar es precisamente eso. ¿Cómo hacemos un país que tenga confianza y cierta medida y valga la redundancia, de certidumbre, ¿no? Que seamos un país sin un cambio político, Henke, sin un cambio político. Eso es difícil, porque para mí el cambio político, claro. Para mí un cambio político es prerequisito para llegar a esa Venezuela, ¿no? Pero eso es otro tema ya también bastante difícil de atajar, pero sí, o sea, ¿qué queremos los venezolanos realmente? Y te lo pregunta, sea un país normalito, o sea, sin tanto rollo, normalito, ¿no? Y eso creo que es una buena señal cuando ya no estemos preocupados por estos eventos que sí atraen prensa, titulares de medios, pero no, realmente no queremos un país así, queremos un país donde sea tranquilo, donde nos podamos desarrollar como personas y profesionalmente, donde vivamos sin miedo, que nos sintamos libres, y bueno, hacia allí es que tenemos que apuntar, ¿no? Y bueno, buena parte del planeta está así, hay cierto retroceso en algunos países, pero bueno, así es la vida, ¿no? Tenemos que seguir avanzando y reclamando y pensando el país que queremos. Un país predecible y sin incertidumbre, si me permites, Henke. Sí, y sin miedo. Y yo te destacaría eso, porque un país sin miedo es un país libre. Y creo que para allá tenemos que ir. Gracias, Henkel García, por atendernos, acompañarnos. Como siempre, un gusto conversar contigo acerca de estos temas, el telón de fondo de la crisis, la situación económica que afecta a todo el mundo. Director, fundador de Albus Data. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchando Palabras Más
Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación con los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Y a esta hora saludamos a nuestra invitada María Carolina Uzcategui, expresidenta de Consecomercio, quien conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por el tipo de cambio, también por el índice de precios al consumidor. Yo le pediría un primer comentario inicial sobre lo que está ocurriendo, porque algunos especialistas, citábamos en el corte anterior con nuestro invitado Henkel García a José Guerra, expresan preocupación sobre lo que ellos han denominado un suicidio económico, lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro con las reservas para mantener artificialmente controlado el tipo de cambio en nuestro país. Yo le pedí un comentario. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, coincido en que es un gran suicidio económico.
Es algo que pareciera inconcebible que estuviésemos destinando divisas necesarias para el funcionamiento de muchas otras cosas en el país a simplemente el propósito de mantener ficticiamente una tasa de cambio que a todo el mundo, todos sabemos, y de hecho por eso es la alta demanda de divisas, todos sabemos que no hay cómo sostenerla por mucho tiempo. Esa es la gran burbuja en la que hoy está metida en la economía venezolana, y que así como tuvo un conato de explosión hace 2 semanas con el alza que hubo en la tasa de cambio, igual en cualquier momento termina de explotar esa burbuja y entonces nos vamos a ver sumergidos en una crisis mayor. Hay que hacer correctivos de otro tipo para poder comenzar a hablar de verdadera estabilidad. O sea, estamos bastante distantes de una estabilidad tanto en la tasa de cambio como en la economía en general. Justo quería preguntarle acerca de lo que usted denomina como burbuja, porque ciertamente esta brutal depreciación de nuestra moneda inmediatamente se reflejó en el índice de precios al consumidor en nuestro país, sobre todo en el caso de los alimentos. Y yo le pediría un comentario al respecto, porque otros especialistas han expresado esa preocupación en este espacio. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Todos los elementos de la estructura de costos de cualquier productor, bien sea primario, secundario o incluso quienes la comercializan, todos los elementos de la estructura de costos están expresados en en dólares a la tasa de cambio, digamos, negra o no oficial, que sería la tasa de cambio que determina el mercado según la oferta y demanda. Esa estructura de costos, por supuesto, define cuál va a ser el precio final del producto, pero es que resulta que el precio final del producto el gobierno pretende que quede amarrado a lo que es la tasa BCB. Cuando el diferencial es muy grande, ¿qué debe hacer el productor? ¿Qué debe hacer el comerciante? ¿Qué debe hacer quien tiene el producto en sus manos? Pues elevar su costo en dólares para que con lo que se obtenga de la venta del producto, poder cubrir esa estructura de costo y poder dejar un margen de ganancia que permita seguir operando. Eso es lo que aparentemente el gobierno no pareciera entender. Cuando nos obligan a nosotros a manejarnos en 2 tasas, una oficial y una no oficial, que es donde realmente se mueve la economía, también nos están obligando a hacer especulación en el mejor sentido de la palabra, y recordemos cuál es la definición de especulación según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es establecer juicios sin suficiente fundamento. Nosotros, los comerciantes, los empresarios a todo nivel, no tenemos fundamento suficiente como para saber en cuánto va a estar la tasa de cambio no oficial mañana, en cuánto nos va a costar la reposición de cualquiera de nuestros inventarios, cuánto va a ser el costo de nuestros insumos para poder volver a fabricar el producto, volver a cultivarlo. Entonces, allí, en medio de esa incertidumbre, es cuando se presenta la especulación, porque no hay elementos suficientes para establecer pronósticos, propuestas, proyecciones de lo que son nuestros precios, y entonces vemos cosas tan ilógicas como las que, no ilógicas para el usuario final, como las que vimos la semana antepasada, y la vamos a seguir viendo mientras nosotros no tengamos certeza de en qué momento va a explotar esa burbuja, en qué momento el gobierno ya no va a poder sostener una tasa de cambio a la baja, y la tasa real del dólar, de las divisas en general, termine llegando a donde dicen la mayoría de los economistas que está, que es más cercano a 20 que donde estamos ahorita. El impacto que esto tendría para el supuesto crecimiento económico o rebote del Producto Interior Bruto que se ha registrado en nuestro país, porque si hay un deslizamiento del tipo de cambio, luego crece el índice de precios del consumidor, bueno, la gente que sencillamente no va a tener para comprar o consumir gran cosa. ¿Qué puede decirnos? No, indiscutiblemente. Mira, es que yo siempre lo he dicho, nosotros no hemos tenido una recuperación económica, hemos tenido una leve mejoría en la capacidad de compra de los venezolanos, porque mientras una señora cobraba
en algunos casos hasta $10 mensuales por trabajar, por ejemplo, en cualquier lugar, hoy en día pues cobra un poquito más. El mesonero, la empleada, la peluquera, todas las personas que realizan diferentes oficios, pues por supuesto, hoy en día tienen unos ingresos ligeramente mejores comparativamente con lo que habíamos tenido en años anteriores, pero también los precios se van equiparando a ese mejoramiento, porque quien tiene una fábrica o tiene un negocio de cualquier tipo, una empresa de cualquier tipo, debe pagar nómina para que esa persona pueda tener cómo salir a la calle también a abastecerse. En fin, estas como alteraciones, este deslizamiento de la tasa de cambio es algo que en este momento es ficticio porque no está respaldado por producción, como lo he dicho siempre. O sea, nosotros vamos a tener estabilidad en la economía cuando haya una verdadera recuperación del aparato productivo nacional. Nosotros no podemos hablar de anclaje de tasas, de anclaje de precios, de nada de eso, porque eso distorsionaría más la poca recuperación económica que tenemos. Pero el mercado se va a mover favorablemente a la gente, a la economía, en la medida que haya mayor producción venezolana, mayor producción petrolera, por supuesto, que es nuestro principal producto, y mayor producción en todas las áreas, en todos los rubros. O sea, Venezuela no puede gastar sin generar ingresos. Eso es un principio básico que existe en cualquier hogar, en cualquier economía de cualquier persona. Sí, permítame invitar, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. De eso quisiera referirme a las medidas que se tomaron en las primeras de cambio luego de esta fuerte depreciación de nuestra moneda, que nos hicieron recordar momentos muy agrios en nuestro país, y me refiero al despliegue, por ejemplo, de una comisión de fiscales de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la Pilar, si estaban utilizando los comercios el tipo de cambio oficial o el tipo de cambio paralelo. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario sobre estos temas. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, compreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Bristol Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Bristol Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM.
Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Menos hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, nos acompaña María Carolina Uzcategui, quien fue presidenta de Consecomercio, y yo les hago una inquietud, porque así como preocupa que estalle lo que usted ha denominado como esta burbuja de tipo de cambio que hay en nuestro país, también preocupa y mucho las antiguas prácticas que ya vivimos en Venezuela con las consecuencias que trajeron en materia de desabastecimiento y también de inflación. Yo hacía referencia al despliegue, por ejemplo, de una comisión de fiscales de la SUNDE, las primeras de cambio para vigilar quién estaba utilizando el tipo de cambio oficial o el paralelo. Yo le pedí un comentario. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, la gran diferencia de la época en que me correspondió ser presidente de Consecomercio a las épocas actuales es que estas fiscalizaciones de ahora se realizan, al menos las anuncian. La Superintendencia de Protección al Consumidor, bueno, ya no se llama Protección al Consumidor, la SUNDE, para no entrar en... La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Esa, exactamente. Es que los nombres son algo complejos en algunos casos. Entonces, cuando la SUNDE hacía inspecciones digamos, en tiempos anteriores, en la temporada anterior de esta crisis, ya estamos como en la 10ª temporada, no sé, de la misma crisis. Entonces, cuando en temporadas anteriores hacía las inspecciones, las hacía de manera imprevista, sorpresiva, muy agresiva, incluso confiscando en la mayoría de los casos productos a los comerciantes. En esta temporada hay una diferencia fundamental. Número uno, nos consultan o le consultan a los diferentes órganos, por lo menos con Consecomercio, hay una comunicación mucho más fluida. Ya el SUNDE informa que se van a hacer ciertas fiscalizaciones y por qué, y eso ha permitido que esa comunicación haga que puedan haber, que digamos, se haga el intento de hacer entrar como en razón y en conciencia a los inspectores o a la superintendencia de que esa no es el mecanismo, de que esa no es la forma. Con eso, por eso es que no hemos visto la intensidad que hubo en otros tiempos con relación a las que hay ahora, ¿no? La de ahora ha sido un poco más razonable. Sin embargo, de entrada ellos arrancan a hacer las inspecciones, arrancan a visitar comercio y después es que nos dicen y nos permite, como te digo, hacer ciertas observaciones y explicar ciertas cosas para que esto fluya mejor. Todavía no estamos en el estado ideal donde deberíamos tener mesas de diálogo constante con quienes hacen este tipo de inspecciones o quienes manejan este tipo de políticas, pero se ha ido avanzando un poco y eso hay que reconocerlo. Pero volvemos a dónde estamos enviando o cargando la culpa de la situación económica. Y la culpa definitivamente no es del comerciante, no es del productor, no es del empresario. La culpa radica en un sistema que no ha terminado de comprender porque no se han hecho los ajustes, no solamente a nivel interno, sino incluso a nivel internacional, los ajustes necesarios para poder hablar de una recuperación económica. Decía en otra entrevista en la que hablaba contigo que hoy más que nunca se hace indispensable una negociación. ¿Pero una negociación para qué? Para poder comenzar a abrir las condiciones para que capital limpio vuelva al país, para que los organismos multilaterales que se encargan de ofrecerle dinero a los países nos ayuden en lo que es la recuperación del sistema eléctrico nacional, que es urgente. Hemos visto como en los últimos fines de semana los apagones han vuelto, son una realidad nuevamente en el estado Zulia y en algunas otras regiones del país. No es que en algún momento se hubiesen eliminado, pero han vuelto de manera intensa y recurrente cuando ya había cierto control sobre eso. El sistema eléctrico nacional no soporta más tiempo, hay que hacerle una inyección de dinero. Sin electricidad no tenemos nada, pero eso no se logra si no es con confianza, no se logra si no es con reconocimiento internacional, no se logra si no es a través de una negociación. Debemos volver al esquema de negociaciones con los diferentes organismos que correspondan, con participación de la mayor parte de los actores políticos del país, tanto
políticos partidistas como políticos empresariales, sindicales, etcétera, restablecer el diálogo en todas sus formas para ir llegando a acuerdos necesarios y poder de verdad empezar a hablar de recuperación. Mientras no haya negociación política, no hay recuperación posible. Si no hay estabilidad política, es decir, un cambio en nuestro país, es imposible pensar en la recuperación económica, así lo plantea usted, y se lo comento porque es el planteamiento que hacía nuestro invitado anterior, Henkel García. ¿Qué puede decirnos? Mira, necesitamos que recuperemos el reconocimiento internacional, ¿verdad? Para que los organismos multilaterales nos presten el dinero que necesitamos para recuperar nuestro sistema eléctrico, el sistema de salud, etcétera, etcétera. Necesitamos poder hablar de retiro de las sanciones, licencias, como lo quieras llamar, retiro de las sanciones para que los capitales limpios vuelvan a Venezuela. En la situación actual en que estamos, ninguna persona con 2 dedos de inteligencia va a meter dinero en un país con el cual cualquier negociación que se haga te puede bloquear todas tus inversiones en Estados Unidos y eso o en Europa. Y eso es crítico para cualquier empresario, cualquier capital serio. Entonces, necesitamos levantamiento de sanciones, pero eso no se va a hacer si no hay una negociación seria con el gobierno de los Estados Unidos. Y eso no lo puede hacer quien en este momento tiene precios sobre la mayoría de sus funcionarios, como en la lista de los más buscados. O sea, hay una serie de elementos que impiden que todo este desarrollo de negociaciones que son indispensables para la recuperación económica se lleven a cabo en el panorama actual, con los actores actuales. Necesitamos nuevos actores, necesitamos una mesa de negociación mucho más diversa, donde de verdad se plantee el regreso a la democracia, porque eso es fundamentalmente la razón por la cual nos aplicaron todas estas sanciones, porque consideraron que estábamos muy lejos de lo que era un esquema verdaderamente democrático. Entonces, debemos garantizar el regreso a la democracia, pero eso no lo garantiza solo el oficialismo, también tiene que garantizarlo quienes hoy están en el rol de opositores. O sea, vamos a regresar a la democracia, vamos a regresar a la transparencia, vamos a negociar en términos políticos reales y en beneficio colectivo, no en beneficio de individualidades. Tengo que preguntarle, nos quedan algunos minutos, ¿qué puede ocurrir? Es decir, ¿cómo proyectan ustedes en el sector comercio los escenarios para finales de 2022 a la luz de lo que hemos conversado? Lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, también lo que está ocurriendo con el índice de precios al consumidor. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, agosto nos dejó como lección que la hiperinflación está a la vuelta de la esquina, de que si no se toman las medidas adecuadas podemos volver a un esquema inflacionario brutal como el que tuvimos en años anteriores. Esta salida del esquema hiperinflacionario está allí, está latente, está vigente. Entonces debemos luchar contra eso, pero la lucha no se viene dada por mantener esta tasa de cambio ficticia que se está manteniendo, esta economía ficticia que se está manteniendo. Hay que hacer acciones reales para que no volvamos a ese esquema hiperinflacionario. Pronósticos, si se siguen haciendo mal las cosas, los resultados no tienen por qué ser buenos. Si seguimos cometiendo los errores que se están cometiendo hasta ahorita, de pensar que con inyectar dinero a las tasas de cambio, a las mesas de cambio, vamos a obtener estabilidad, pues por supuesto los resultados van a seguir siendo lo que hasta ahora han sido. Cada vez el riesgo de una explosión, de que la burbuja se reviente al fin y al cabo, pues está cada día hacemos más para que eso ocurra por el camino que vamos. Entonces, y hablo en plural porque también la ciudadanía, sobre todo los entes económicos, deben hacer la presión necesaria para que se comprenda la verdadera solución de lo que estamos haciendo. Esta semana y la próxima, creo, está de visita nuevamente la OIT en Venezuela, se va a reunir nuevamente con Fedecámara, con el gobierno, van a discutir, van a establecer las mesas de negociación para lo que son los incrementos salariales, pero ¿cómo vamos a lograr eso si no tenemos
una modificación racional sobre el esquema de prestaciones sociales. O sea, hay una serie de factores que tomar en cuenta. Tú no le puedes decir al empresario, mira, aumenta el sueldo, llévalo a $300, sí, muy bien, pero ¿qué hago con un pasivo laboral que los márgenes de ganancia ahorita no me permiten garantizarlo para el momento en que el trabajador se tenga que retirarse? O sea, hay una economía por sanear, hay una economía por trabajar, y no la debe trabajar solo el sector oficial, la debemos trabajar todos los factores que tenemos intereses y tenemos capacidad de mejorar la situación actual. Entonces, vienen procesos complejos, pero no imposibles de solucionar. Hay que trabajar en ello. María Carolina Uzcategui, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre, ofreciendo su opinión, su análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, también con el índice de precios al consumidor y las posibilidades que tienen los venezolanos, bueno, de adquirir bienes y servicios en nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Javier Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.